Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a repasar un poco algunas cuestiones y a introducir algunas cuestiones nuevas en relación con la valoración del paciente prequirúrgico y la importancia que tiene esta valoración. Entonces, ahí va. ¿Cuáles son entonces las cosas a tener en cuenta, los objetivos más importantes de esta parte de las clases? De esta clase no digo porque van a ser un par, de este módulo, de esta unidad. Conocer cuáles son las etapas del perioperatorio, es decir, todo lo que está alrededor de la cirugía del paciente, antes, durante y después. ¿Sí? Repasar intensivamente la valoración del paciente adulto con indicación quirúrgica, es decir, la valoración extensa y luego qué pasa en diferentes contextos, cuando tengo mucho, cuando tengo poco tiempo, cuando tengo una cirugía de urgencia, cuando tengo una cirugía planificada. ¿Sí? Ir a los cuidados prioritarios que vamos a hacer en cada caso. Y después detectar, y esto sí es un trabajo diferente al que vienen haciendo hasta ahora, es la valoración de un paciente, punto. ¿Sí? En diferentes contextos, pero es la valoración de un paciente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora también? Es detectar en el prequirúrgico qué cosas vamos a ir a buscar en un paciente que nos puedan poner en riesgo en el postquirúrgico, después de que le pasaron cosas al paciente. ¿Qué le pasaron? Le pasó la cirugía. Como verán, es diferente a la valoración clínica porque ahora se centra en diferentes etapas que van modificando la fisiología y la capacidad de respuesta del paciente. Es decir que vamos a tener dos desafíos en esta materia. Conocer al paciente en el pre, intuir qué pasó en el durante, porque nunca nos enteramos exactamente qué pasó, lo único que sabe es el cirujano y el anestesista. Y luego, poder detectar todas las cosas que pueden poner en riesgo de vida, o de función, o de órgano, al paciente durante el post. Por ende, es como si tuviéramos que valorar dos pacientes, pero es el mismo. En nuestra cabeza es empezar a entrecruzar lo que sabemos del pre para ver qué pasó en el post. Les pongo un ejemplo sencillo para que esto se entienda. El paciente no le valoramos el aspecto neurológico, porque no tuvimos tiempo, llegamos y el paciente en 10 se va al quirófano. Ese es un contexto, ¿sí? Tomamos la guardia a las 7, 7:30 tiene quirófano, ya está. Lo único que pudimos hacer fue fijarnos que tuviera todos los papeles al día, el ayuno, la ropa que se tiene que llevar al quirófano, el consentimiento informado, y ya está. Porque tuvimos 20 minutos con el paciente. Entre que llegué, dejé el bolso y el paciente se fue, pasó tiempo. Bueno, en ese contexto, esto lo tenemos que saber. No pudimos valorar el aspecto neurológico de este paciente. Y no lo hizo nadie antes que nosotros. Porque este paciente llegó recién. El paciente durante la cirugía tiene una isquemia cerebral, hace un accidente cerebrovascular. Sale de la cirugía, va a recuperación posanestésica, se despierta, adquiere un estado de conciencia aceptable para llegar de nuevo a la sala de cirugía nuevamente a la internación, que es donde lo estamos esperando, porque nosotros nos vamos a las 2 de la tarde y el paciente terminó la cirugía a las 12:30, o sea que a la 1 lo tengo de vuelta conmigo y lo conozco. Y el paciente tiene un déficit motor del lado derecho, o sea, tiene una lesión isquémica del lado izquierdo. Que nadie sabe, porque el paciente vino solo, es ambulatorio, hasta que no llegue la familia y nos diga que el paciente nunca había tenido una hemiparesia del lado derecho, no podemos saber qué pasó, si la tenía de antes o le pasó en el quirófano. Este es el contexto y la forma de pensar que vamos a tratar de desarrollar entre todos durante toda esta cursada. ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Qué tenemos que averiguar? ¿Qué tenemos que mirar, escuchar, tocar en el pre para que no se nos escape la tortuga en el post? Que es el que nos importa más que nada. Porque en el pre el paciente ya viene con su historia, con su patología o con su situación clínica que amerita la cirugía. Pero en el post quirúrgico es a donde aparecen las complicaciones. Y vamos a tratar de que el paciente transcurra de la mejor manera posible, que alcance su óptimo equilibrio en el post quirúrgico. Más rápido, más lento, pero que esté mejor que antes de la cirugía, básicamente. Que parece una cosa muy sencilla, pero ya vamos a ver, en diferentes contextos, a veces el paciente no sale mejor, sale peor, gracias a que sale vivo.
Por eso digo que tenemos muchos contextos quirúrgicos y los vamos a ir tratando de imaginar juntos, porque esto es teoría, ¿sí? Después les voy a ir buscando videos que por ahí les puedan servir para tener una imagen un poquito más acertada de esto, que por supuesto son para que los miren el sábado a la tarde, ¿sí? Bien. Esta diapo y otras diapos que van a ver que son lo antipedagógico, mis profesores de didáctica y pedagogía me estarían dando un golpecito en la nuca con estas diapos, y mi amplia trayectoria de dar clases y congresos también me lo está gritando a los ojos, ¿sí? Pero yo quiero que esto lo tengan como un resumen, para que no tengan que ir a buscar toda esta información a 500 lugares, está armadito así el resumen de qué es el perioperatorio, cuáles son sus etapas, qué tipo de cirugías existen. Porque estos son definiciones, chicos. Y las definiciones las pueden sacar de internet, si es válido el texto del que lo sacan y es científico, porque acá no hay mucho más para decir. El perioperatorio es desde que decidimos que el paciente se tiene que operar, hasta que o vuelve a la casa o transcurre su postquirúrgico en un hospital o en un sanatorio. En diferentes áreas, puede transcurrir su postquirúrgico más tiempo en la sala de recuperación, luego puede ir a una sala de internación general o quirúrgica, dependerá de la distribución del hospital, puede ir a terapia intensiva, puede ir a terapia intermedia, a unidad cardiovascular, a la unidad de trasplante, depende del tipo de cirugía, cómo va a transcurrir ediliciamente su postquirúrgico. ¿Qué nos importa de estas etapas? Esto que estábamos diciendo, cuando uno se para y dice, bueno, en el pre vamos a hacer esto y valorar esto, en el intra sabemos que tenemos poca injerencia, salvo que ustedes se decidan a trabajar como enfermeros o enfermeras de quirófano, y aún siendo enfermeros o enfermeras de quirófano, la injerencia directa sobre el paciente es mínima, no toman decisiones sobre el paciente durante la cirugía. No realizan cuidados de enfermería directos durante la cirugía, porque para eso está el equipo que está operando, ¿sí? Puede ser que hagan cuidados indirectos en el paciente, sí, un montón, pero no inciden directamente sobre el destino de la cirugía, ¿sí? Y no sé si alguien de los que me están viendo y escuchando ya trabajó en algún momento, de alguna manera, aunque sea como asistente de enfermería, en una cirugía o en un quirófano o en una sala de internación general a donde tuvo contacto con el equipo quirúrgico, básicamente con cirujanos en especial, y si no, esto lo ven en la tele, no hace falta tampoco imaginar demasiado, que termina la cirugía o 8 horas de cirugía con 58.500 cosas que le hicieron a ese pobre paciente, y viene el cirujano y te dice, salió bien. Salió bien. Vos haces esto. Y mirás al paciente. Tiene caños hasta de los agujeros que no se imaginan que existen. Se los hicieron en el quirófano, no estaban. Está lleno de drenajes, de tubos, de sondas, de vías. Salió todo bien. Y esa es toda la respuesta que van a tener de lo que pasó dentro del quirófano. Por eso no nos vamos a basar en esto. Porque esto es muy subjetiva la información que ustedes van a recibir, salvo que sean parte de un equipo quirúrgico. O que tengan acceso al parte quirúrgico de la cirugía, porque es, por ejemplo, una historia clínica informatizada. Entonces ustedes pueden entrar y leer el parte quirúrgico. De todos modos, tampoco el parte quirúrgico les va a decir cómo evolucionó fisiológicamente el paciente. Les va a dar signos vitales, les va a dar oximetría, les va a dar si se transfundió, si no se transfundió. Pero eso no les dice cómo estuvo el paciente tampoco. ¿Saben qué les va a decir cómo estuvo el paciente? Cómo ustedes lo puedan valorar cuando el paciente sale de quirófano. Eso les va a decir después, a lo largo de la valoración posterior, qué deuda tiene el paciente a nivel fisiológico, qué cosa no se compensó todavía, qué falta apoyar a ese paciente para que el paciente mejore. Y eso que ustedes va transcurriendo desde que el paciente entra en recuperación posanestésica hasta que se va a la casa, es un continuo de cuidados que se van a basar fundamentalmente en una buena valoración previa.
inclusive lo que le puedan enseñar al paciente durante el pre. Si tienen la suerte de tener al paciente un par de días internado en la sala previo al quirófano, ustedes le van a enseñar a posicionarse, a toser, a expresar el dolor a través de una escala, a comunicarse si la cirugía por alguna cuestión invalida la comunicación verbal, o el paciente no la tiene. Van a familiarizarse con las limitaciones reales del paciente. Léase, por ejemplo, si no me pongo los anteojos no veo con quién estoy hablando. Es decir un paciente esto. Y va a ser importante que después cuando quieran hablar con él el postquirúrgico le acerquen los anteojos al paciente. Parece una tontería lo que yo les estoy diciendo. Esas situaciones miles. Si lo valoran correctamente, si establecen un vínculo terapéutico con el paciente en el pre, todas estas cosas se les van a hacer fáciles en el post. A ustedes y sobre todo al paciente. Y toda esta valoración prolijamente registrada, porque si no, yo me enfermo y soy la que sabe todo del paciente, pero no estoy 24/7 al lado del paciente. Entonces, correctamente registrado, para que alguien pueda tomar la posta y continuar con esa información vital. Es una buena etapa el perioperatorio, ya vamos a hablar básicamente de cosas que sí o sí hay que hacer. El pre es una buena etapa también para que el paciente exprese sus dudas en relación con la cirugía. Dudas que por ahí es más fácil que las exprese con nosotros que a veces en la breve charla que tiene con el cirujano. Es muy técnica la charla que tiene con el cirujano en general. Y ustedes mismos se van a cuestionar luego en ética todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado, que no siempre es tan informado como figuran los papeles. Bien, esto es a título, en 1 minuto y nada se va a cortar y volvemos acá, ¿sí? Vamos a hablar 2 palabritas de esto y cuando volvemos arrancamos con lo más sabrosón. Esto también es para que lo tengan. ¿Para qué? Para que cuando puedan hacer su PAE o en su trabajo, ustedes puedan discernir y colocar al paciente, estratificarlo, o sea, darle un lugar al paciente, en determinado momento, ¿sí?, de su perioperatorio. Vimos el peri, bueno, ahora vamos a ver las fases por separado. La fase preoperatoria, ¿sí?, que se caracteriza por ser esa en la cual incluye desde la primera consulta a cirugía hasta el momento en que el paciente se traslada a quirófano. No es que el preoperatorio son esos 10 minutos antes. El preoperatorio empieza cuando el paciente se vincula por primera vez con un diagnóstico quirúrgico y la decisión de operarse. ¿Sí? Entre esto puede pasar mucho tiempo o nada. Dependerá del tipo de cirugía, de la urgencia y también de las posibilidades del paciente. Por ejemplo, el paciente está esperando una prótesis de cadera hace 15 días en el hospital. Pobre paciente, ya en cualquier momento tiene una infección intrahospitalaria solo de estar ahí sentado. Es lo mismo que el que viene con una cirugía programada, se interna la noche anterior, se hace el baño quirúrgico, está todo pipí cucú, y se va a operar mañana, no es lo mismo. El otro paciente ya está cansado, ya